Continuamos hoy en la mañana con la alabanza que agrada a Dios. Hablamos la semana pasada de que debe ser la que surge del alma del hombre. Es decir, alaba, oh alma mía, a Jehová. Hablamos también de que es la alabanza que se basa en una relación personal con Dios. De lo contrario, no es alabanza. Por eso dice la palabra, cantaré salmos a mi Dios. Y en tercer lugar, la alabanza que surge del conocimiento de quién es Dios. Según ese conocimiento, así será nuestra alabanza. Y Dios se revela como el gran ayudador del hombre. Es una de las cosas que aprendemos de Él. Y créanme, no es como el hombre. Dios es perfecto, su ayuda es siempre. No siempre los hombres nos ayudan. Y es verdad que hay hombres que ayudan y Dios usa a los hombres y usa organizaciones. Estamos conscientes de esto. Pero la ayuda de Dios es una ayuda perfecta, mis queridos hermanos. Y aquí lo explica perfectamente. En el versículo 3 dice la palabra, no confíes en los príncipes. No confíes en los presidentes de las naciones. Algunos serán mejores que otros, algunas ayudan más a los pueblos que otros, pero muchos le hacen daño a los pueblos. Y la realidad es que dice que toda confianza plena debe estar en ese Dios que es perfecto y que sabe lo que es mejor para nosotros. Dice la palabra del Señor, ni en hijos de hombre, porque no hay en él salvación. La palabra de Dios dice, en el versículo 4, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Es decir, al final Él es nuestro sustentador, nuestro ayudador. Nada somos sin la ayuda perfecta, divina de nuestro Dios. Y como les dije, es una ayuda que nos llega hasta la salvación. Si queremos la ayuda permanente, es la de Dios. Si queremos la ayuda de cruzar de este mundo al mundo venidero, tiene que ser la de Dios. Miren, el apóstol Pablo le dijo a los filósofos epicúreos y estoicos en la colina de Marte en Atenas, él le dijo que en Él somos y en Él nos movemos. Allí en Hechos, vengan conmigo a Hechos 17, 28, espero que tengan ahí el bosquejo, dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Hermanos, qué bendición el hombre que pueda vivir y hacer todos en Cristo, moverse para todas las cosas, decidir, pensar según el Señor. Bueno, si lo analizamos bien, miren, si Dios nos quitara la misericordia de Él por un momento, por un instante, todos dejaríamos de existir en este mundo. Pero Dios está dispuesto a ayudarnos. Qué bueno saber esto, ¿verdad? Es decir, solo tenemos que acercarnos a Dios con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, Él fue el ayudador de Jacob, por eso lo vemos en el versículo 5. Vemos unas bellas bienaventuranzas. ¿Cuántos queremos la bienaventuranza? ¿Cuántos queremos ser bienaventurados por el Señor? Miren aquí, amén, ¿verdad? Dice, bienaventurado, el versículo 5, ayudó a Jacob, así nos ayuda a nosotros. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Y miren, la experiencia de este patriarca, o sea, de Jacob, es interesante porque este hombre no fue un modelo de creyente durante su juventud. Si analizamos la historia bíblica, la vida al principio de Jacob estaba enredada con la mentira, con la trampa, con el engaño, con la astucia. ¿No es así? Pero en las crisis espirituales, él supo buscar a Dios y buscar la bendición de Dios. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Así que la experiencia de Jacob nos debe servir a nosotros para entender que los pecadores podemos confiar absolutamente en ese Dios ayudador
que es un Dios bueno, un Dios de misericordia. Sí, sabemos que es un Dios que castiga, que hará justicia y hace justicia. Pero también es un Dios de misericordia para aquellos que le buscan de corazón. Y hermanos, no importa cuán bajo estemos o hayamos llegado, grande es su misericordia. Y libró a Jacob, si ustedes saben la historia, de la muerte, lo libró de ser víctima de su suegro, aunque su suegro lo supo aprovechar bastante, ¿no? Pero también moldeó su carácter y su vida. Es un Dios que ayuda, que usa los eventos, las circunstancias de la vida para llevarnos a nosotros al lugar que debemos de estar y prepararnos para la vida eterna. Es bienaventurado el hombre que entiende esto y que desea la mano de Dios en su vida. Bueno, los versículos 7 al 9 habla de cómo Dios ayuda al que está agraviado, al hambriento, liberta a los cautivos, levanta a los caídos, ama a los justos, guarda a los extranjeros, al huérfano, a la viuda. Es decir, es un Dios que ayuda. Bueno, pero Dios no solo se revela como el ayudador, sino también como el Dios todopoderoso. ¿Y cuántos sabemos y creemos que Dios es todopoderoso? Amén, ¿verdad? Hermanos, nada se escapa del control de Dios. ¿Lo sabemos? Dios está en control de todas las cosas. Lo que pasa es que nosotros a veces miramos a Dios o tendemos a medir a Dios según nuestras capacidades. Y por eso vemos que si no podemos, no creemos que Dios puede. Pero qué error, ¿verdad? Eso es ignorar la palabra de Dios, ignorar acerca del poder de Dios, un Dios que todo lo puede, que no hay límite al poder de nuestro Dios. Y bueno, lo hizo todo de la nada, hermanos, lo hizo todo de la nada. En Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos. La fe en Dios hace entender al hombre. O sea, no es solamente tener una esperanza, no da entendimiento. El haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Dios habló y se hizo. Solo tiene que hablar, solo tiene que decir. Una sola palabra. Y es suficiente. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hermanos, en el año 73, el 28 de julio del año 73, los astronautas de la nave Skylab número 2, ellos tiraron fotografía de una explosión en el Sol y pudieron analizar esta explosión. Hicieron unos cálculos de la energía que producía esa explosión, algo que ocurre constantemente en el Sol. Y simultáneamente, por todas partes en el Sol hay explosiones. ¿Sabía usted esto? Y una sola explosión, ellos calcularon que podía suplir las necesidades eléctricas de cada hombre, mujer, niño, niña sobre la faz de la tierra por 500,000 de años. Una sola. Qué fenómeno, ¿eh? Algo tan increíble. Hermano, eso tiene un nombre. Poder. ¿Y quién lo hizo? Dios, exactamente. Dios. Porque Dios tiene el poder. Él es el creador del universo. ¿Y qué trabajo le da a muchos hombres entender esto? De una manera que de verdad le cause admiración hacia Dios. Dios tiene poder, hermanos. El Salmo 146, versículo 6 dice, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar, todo lo que en ellos hay. Es más fácil creer esto que creer la tontería de que hubo una explosión y todo se hizo. Pero qué tonto, porque preguntamos, ¿y qué explotó? ¿Y qué hizo que eso explotara? No saben. Al final, hermanos, de verdad que nos hacemos necios cuando no creemos en el Señor Dios del universo, el que creó las cosas. Bueno, el universo fue para bendición del hombre. Génesis 1, vengan conmigo a los versículos 14 al 18. Dice, hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Qué hermoso poder ver la luna, el sol, las estrellas. Y tienen una función muy
en particular, ¿no? Que pudiéramos hablar sobre esto. Dice, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. O sea, el sol no lo acercó más de lo que lo debía acercar, imagínense ustedes. Y no lo alejó un poquito más porque nos congelamos aquí. Y dice, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Dios todo lo que hace es bueno. Y lo hizo para beneficio nuestro, y lo hizo para que le demos alabanza y gloria a nuestro Dios. Dice el Salmos 19:1, dice, los cielos ¿qué? Cuentan la gloria de Dios. Los cielos y el firmamento anuncian la obra de sus manos. Es decir, hay razón en la misma creación para que el hombre al verla quede tan maravillado que quiera alabar y glorificar a Dios. El Salmo 8, por supuesto que el hombre sin Dios adora, desea lo creado más que al Creador. Esa es la fórmula que causa el pecado en la vida del hombre. El hombre que tiene a Dios en su corazón desea a Dios por encima de lo creado. Pero la fórmula es diferente para el hombre sin Dios. El Salmo 8, 3 y 4 dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Miren aquí el concepto de humildad que esto crea, que este entendimiento crea. Dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Es decir, el hombre que tiene esta forma de admirar lo que Dios ha hecho, se da cuenta que no lo merece. Que hay pecado que ofende a ese Dios tan maravilloso. Y él mismo dice, el salmista, no soy nadie para que tú ni tan siquiera te recuerdes de mí o pienses en mí, y mucho menos para que me visites, como hizo el Hijo de Dios al venir a este mundo, entrar en el tiempo y espacio y tocar nuestras vidas. Bueno, la naturaleza misma nos debe llamar a nosotros a glorificar al Señor, es decir, de vivir para la gloria de Dios. Y hermanos, simplemente el poder observar los cielos, observar las estrellas, el universo, todo esto, y hacerlo con este entendimiento, es una forma de adorar a Dios, es una forma de reconocer que Él no tenía no tenía que hacerlo, no tenía que acordarse de nosotros, pero lo hizo. Así que hermanos, también podemos decir que el universo fue hecho, sí, para que admiremos sus maravillas, pero no solamente para eso. Es decir, para que no nos quedemos solamente admirando. Saben que hay muchos científicos que admiran mucho cuando ven en los cielos la creación, pero si usted se queda solamente en el ámbito, en esa área de admiración, nada hace. Miren, en Deuteronomio capítulo 4, como dice, el versículo 9, hermanos. Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Y miren cómo conecta esto con todo lo que hemos visto y las maravillas que vemos de Dios. Debe producir el guardar nuestra alma, el cuidar espiritualmente lo que somos delante de Dios. Dice, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Nos olvidamos muy rápido. Ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien. Y esto ayuda también a recordar cuando la enseñamos a otros. Dice, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Qué les parece, hermano? Dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. Hermanos, Israel tuvo muchas experiencias extraordinarias delante de ellos, de sus ojos. Vieron la poderosa mano de Dios, quedaron maravillados. Pero ¿qué pasó poco tiempo después? ¿Qué pasaba? Se olvidaban, de nada les servía, ¿no? ¿Por qué? Porque en vez de adorar a Dios, terminaron adorando imágenes. O sea, adoraron lo creado y no al Creador, o cosas creadas por ellos. Qué triste, ¿no? Que el hombre haga
ese cambio tan opuesto, tan diferente, ¿no? Un Dios que es el creador de las cosas y el hombre prefiere algo que él hace con sus manos, alguna forma para inclinarse a ella. Y ese es el primer mandamiento que no debemos de hacer. No te hagas imágenes delante de ti, dice el Señor. Y no solamente eso, dice que no las hagas, no te inclines a ellas y no las adores. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y a quien debemos adorar es a Él, al verdadero, la verdadera realidad existente del universo, al único verdadero Dios. Bueno, la alabanza sin la adoración es igual a nada, ¿no? Porque también podemos alabar, pero eso sería de labios si nosotros no tenemos adoración. Y no podemos confundir esto. Hay gente que usan este término de alabanza como si estuvieran hablando de adoración. Y bueno, la alabanza debe ser una expresión para adorar a Dios, o parte de la adoración, pero no es la adoración. La adoración es más que alabar. Alabar es una expresión solamente de nuestra adoración, pero el que adora es el que ama a Dios, es el que admira a Dios, es el que tiene ese temor, reverente temor de no ofender a Dios. Ese es el que adora. Y el que adora lo hace todos los días. Es una forma de vida. La adoración no es un culto en una iglesia, es un estilo de vida. Mientras que la alabanza, pues usted lo puede hacer en distintos momentos, pero la adoración es como usted vive delante de Dios. Y bueno, Jesús en una ocasión miró a los religiosos de sus tiempos, fariseos y escribas, y miren lo que le dijo en Mateo 15. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está ¿dónde? Lejos de mí, pues en vano me honra. Es decir, podemos de labios, pero eso no significa que estamos cerca del Señor. La adoración es acercamiento a Dios, si adoramos a Dios. Así que hermanos, vemos esto. Es más, en Romanos capítulo 1, vemos lo que le pasó a los hombres, o lo que le sucede a los hombres cuando de verdad ven las maravillas de Dios y no le adoran. No le reconocen como tal. El apóstol Pablo lo narra en el primer capítulo a los Romanos, dice el versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. Claramente visibles. Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Y dice, de modo que no tienen excusas. Es decir, la creación es suficiente mensaje acerca de un Dios vivo, un Dios creador. Pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. O sea, no vivieron con gratitud tampoco, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, ¿qué se hicieron? Estúpidos, necios. Así que, hermanos, la perfecta creación de Dios debe provocar en el hombre el deseo de amar y de adorar a Dios. También Dios se revela como fuente de ética y de verdad absoluta. El versículo 6 del Salmo 146 dice que guarda verdad para siempre. Todo lo que Dios dice es la verdad. Todo lo que Dios hace según su verdad y por supuesto cumple con lo que Él dice. Bueno, ética me refiero a que en el aspecto de la santidad y la pureza de Dios que se refleja en todo lo que Él hace, y todo lo que Él dice. Por ejemplo, Dios aborrece la injusticia, la iniquidad, la inmundicia. Dios ama la santidad, Él es santo, dice la palabra de Dios. Así que es un Dios que se mueve, actúa según la verdad de Él. Él es la verdad. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, dentro de estas verdades podemos decir algunas cosas que habla en el Salmo acerca de Dios, que pudieran ser títulos o nombres de Dios. Por ejemplo, Él es el gran libertador. Él es emancipador del hombre. Dice la palabra de Dios, Jehová liberta a los cautivos. Y hay muchos ejemplos bíblicos de esto.
Yo sé que todos ustedes conocen la maravillosa historia de José, ¿verdad? Esa historia que tiene por tantos lugares donde verla y analizarla y aprender de ella, es algo tremendo. Pero cuando ustedes ven de la manera tan especial en que Dios sacó a José de la cárcel y lo colocó luego como señor de Egipto, nos damos cuenta que Él es un verdadero libertador, ¿no? También recordemos, por ejemplo, y fue muy notable el caso de Israel cuando Dios sacó de Egipto a Israel. Lo libró, lo sacó de la mano de aquel dictador, de aquel faraón, a quien luego lo destruyó en el Mar Rojo. Él es el libertador. ¿Cuánto hemos experimentado esto en nuestra vida? Nos libera de situaciones que de otra manera no hubiera sido. Y quiero que lo veamos también del punto de vista espiritual más que nada. O sea, hay personas que están en prisión en su propia mente, en sus propios deseos carnales, que no les dejan alabar libremente a Dios. ¿Te ves en una prisión con paredes religiosas sin poder servir a Dios? ¿Te ves en alguna prisión espiritual, mental, de la que quisieras ser libre para poder adorar a Dios, pero no puedes escapar? Hay prisiones morales, mentales, espirituales. Hay toda clase de vicios que esclavizan al hombre y a la mujer. Pero ¿saben cuál es la buena noticia? Dice el Salmo, como dice el Salmo, Jehová liberta a los cautivos. Jehová liberta a los cautivos, mis queridos hermanos. Y ¿saben lo que dice el Señor en su palabra en Juan 8:36? Así que si el Hijo os libertare. ¿Quién es este? Jesucristo. Si Jesucristo nos libera, dice, seréis verdaderamente libre. Solo en Él, solo en Jesucristo, hermanos. ¿Quieres confiar en Él y quieres servir a Cristo por el resto de su vida? ¿Quieres venir a Él en arrepentimiento y creyendo en Él plenamente? La segunda cosa que vemos que Él es el gran oftalmólogo. Dice el Salmo 146:8, dice, Jehová abre los ojos a los ciegos, ¿verdad? A los ciegos. Bueno, sabemos y no hay duda de que Jesús sanó a muchos ciegos. Por lo menos vemos algunos ejemplos bíblicos como el ciego aquel que era ciego de nacimiento. Jesús hizo muchos milagros, pero también había una enseñanza espiritual en cada uno de ellos, porque Él abre esa ceguera espiritual del alma del hombre que no le ha conocido. Y con esto es la forma en que usted puede, o la persona puede ver las cosas de Dios, entender las cosas de Dios. Pone ojo a nuestras almas donde no hay. Y hermanos, en el mundo físico, ustedes saben que la oscuridad produce una inquietud. Si a usted lo meten en un cuarto oscuro, a los 5 minutos ya usted se siente inquieto, hasta puede causar fobia, ¿no? Una vez recuerdo que trabajando para la FBI nos hicieron notar lo difícil que era tener a una persona en la línea en espera solamente 1 minuto, 2 minutos, que parece nada, ¿verdad? Pero ¿cómo lo hicieron? Metiendo a cada uno de nosotros en un pequeño closet oscuro. A 1 minuto. Miren, eso parecía una eternidad, horrible, horrible. Causa tremenda fobia, hermano. Pero ¿saben qué? El creyente puede estar ciego físicamente. La persona que es de Dios, que sigue a Cristo, aunque físicamente esté ciego, puede disfrutar de un esplendor vivificante, porque Jesucristo le da entendimiento y le da quietud a su alma. Pero hay del hombre que ve físicamente, pero está sin la luz de Cristo. Y hay gente así. Y créanme, habrán gente así también en las iglesias. Es mejor tener la visión espiritual. Así que hermanos, vemos aquí una gran misericordia en este pasaje, en este versículo. El Evangelio habla también, por ejemplo, podemos recordar a Lidia, a quien Él le abrió los ojos del corazón, le abrió la mente. ¿Para qué? Para que entendiera el Evangelio de salvación. Es Él el que nos abre
los ojos para que veamos. ¿Quieres pedirle a Él en esta mañana que te abra tus ojos, que te dé el entendimiento espiritual que necesitas? Él es tan bueno y tan misericordioso que Él lo hace si de corazón se lo pides. Sí, Él es el gran oftalmólogo. Y la verdad es que solamente aquellos, y no se sorprenda que le digo esto, pero solamente aquellos que reciban la vista espiritual aquí en la vida terrenal, serán aquellos que podrán ver la gloria de Dios en la vida celestial y en la vida que viene. Ven a Él, que es el gran oftalmólogo, y ven hoy para que Él te sane. En tercer lugar, vemos que Él es el gran consolador. ¿Cuántos hemos experimentado el consuelo de Dios? ¿Cuántos? Dice la palabra, Jehová levanta a quienes, a los caídos, ¿no? Hermanos, como hay gente abatida en el mundo, por todos lados, gente desanimada. Bueno, hay gente que se desaniman por cualquier cosa, ¿no? Hasta por tonterías. Y gente que, bueno, tienen sus problemas de orgullo que les causa desánimo por cualquier cosa. Pero la realidad es que hay mucho mal en el mundo que causan desánimo, golpean la vida. Hay situaciones tan difíciles en las familias, de enfermedades, tragedias en este mundo en que vivimos. Pero, ¿saben? Podemos venir a Cristo y contarle a Él todo nuestro dolor, nuestro problema, y confiar en Él, en el Señor que tuvo misericordia de aquella viuda en la puerta de Naín, si ustedes recuerdan. Vino allí el Señor y le sanó, le resucitó a su hijo. Ven al Señor y derrámale a Él tus aflicciones. Recuerdan cuando vino aquellas hermanas que lloraban por la muerte del hermano Lázaro. Y el Señor las consoló. Y por eso debemos de venir a Jesucristo, hermanos. Quizás alguien aquí esté decaído espiritualmente, ¿no? O tenga cargas pesadas dentro de su corazón, angustias, pecados, desobediencias. Pero quiero decirte en esta mañana que su gracia es mayor que cualquier pecado, que cualquier carga que usted tenga. No importa, el Señor te perdona si vienes arrepentido a Él. El Señor te ayuda y te consuela en el dolor que usted tenga. En cuarto lugar, Él es el gran galardonador. Y qué bendición que a pesar de que somos pecadores, el Señor nos ayuda, nos bendice, nos guía y todas estas cosas, y luego nos recompensa. Jehová ama a los justos. Y somos justos, no porque somos justos. Primero porque nos justifica a Él a través de lo que Cristo hizo. El justo, el verdadero justo. Y luego, en la forma en que el Espíritu de Dios obra en nosotros, empieza a crear en nosotros un nuevo ser que se asemeja más al Dios justo y verdadero. Y esto produce obras en nuestras vidas y Él nos recompensa por esas obras. Tremendo esto, ¿verdad, hermano? Pero yo encuentro la dulzura de todo esto en las palabras, o en esta palabra que dice, Jehová ama. Jehová ama, nos ama con amor eterno, complaciente, un amor de comunión, un amor también de favor. Él nos ama y se regocija, hermanos, con sus hijos. Dios se goza y se regocija con sus hijos, como un padre con sus hijos se goza y se regocija y desea la comunión y desea el compañerismo con ellos y desea complacerlo. A veces miramos a Dios de otra manera, pero es porque estamos alejados de Él y nuestra vida no está en línea con Él, ¿no? Ahora, donde quiera que haya cualquier cosa, obra de Cristo en nosotros, obra de justicia, de santidad, allí hay evidencia del amor de Dios. Por eso es que Dios obra en nosotros por su amor. El Salmo 46:9 dice, Jehová guarda a los extranjeros, a los huérfanos, a las viudas, sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Bueno, hermanos, fíjense cómo guarda, cuida, protege, acoge para Él.
de una forma podemos decir que hay personas que pueden ser como extranjeros en el ambiente cristiano, en el ambiente religioso, en relación con Dios, se ven como extranjeros, ¿no? Pero la palabra de Dios nos dice que en su gracia Dios nos acoge, guarda a esos extranjeros, que Dios tan maravilloso si nos arrepentimos y creemos en Él. Saben que el arrepentimiento debe venir con la fe en Dios. Hay mucha gente que se arrepienten pero no creen, no ponen su fe en Dios. Y hay quienes ponen fe pero no se arrepienten. Pero la verdadera fe y el verdadero arrepentimiento van juntos. Van juntos. Bueno, dijimos si eres de afuera, cómo el Señor te puede recibir. Pero si eres de adentro, si eres de la casa, eres creyente, entonces, fíjense cómo trabaja esto, te conviertes en un forastero, en un extranjero para el mundo. Pero el Señor te guarda y te protege en este mundo. Porque tú eres para Él y eres para siempre. Y miren, hay un pasaje bíblico que siempre, desde muy joven, a mí me llamó la atención y lo tengo siempre en la mano. Porque Dios es un Dios que responde cuando clamamos a Él. Y es Jeremías 33:3. ¿Se lo saben, hermanos? Él nos preserva, nos cuida. Podemos venir a Él, pedirle. Qué bueno eso, ¿eh? Qué bueno tener un Padre que podemos confiadamente pedirle. Pero miren lo que dice, contrario a lo que muchos de estos grupos hacen hoy en día, que dicen, no vayas a Dios y no ve a la montaña. Bueno, aquí dice que es al revés, ve a Dios y cuéntale acerca de tus problemas. Dice así, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes. Y es aquí la que se pierde en toda esta gente, ¿no? Se pierden las cosas grandes y ocultas que no conocemos porque buscaron sus propias acciones y voluntad y deseo. Pero debemos venir al Señor con toda confianza. El Salmo 146:9, y no pudiéramos terminar sin esta parte de las Escrituras, ¿no? Es decir, y el camino de los impíos trastornas. Miren, los piadosos, los que confían en Dios en este mundo, estarán siempre en peligro frente a los impíos. Siempre habrá, si no por la obra de Satanás, las obras malignas de los hombres, una forma para hacer daño. Pero ¿saben algo? Y lo he experimentado en mi propia vida, hermanos, y yo sé que todo creyente lo experimenta. Dios trastorna el camino, y no dice necesariamente directamente a los impíos, sino el camino de los impíos. Dios los trastorna. Por ejemplo, vamos a volver a José. Como les dije, de José podemos aprender tantas cosas. ¿Recuerdan lo que le pasó a José? ¿Qué hicieron los hermanos de José? Eso fue terrible. Lo vendieron. Terminó como esclavo en Egipto. Bueno, eso es una obra maligna. ¿Y saben qué pasó, hermanos? Dios usó todo ese plan, ese arreglo malvado para hacer a José príncipe de Egipto. ¿Qué les parece? Y luego los hermanos terminaron llenos de necesidades y vinieron a buscar y a depender de José finalmente. Tremendo. Pero José no buscó su venganza, confió en Dios. ¿Cuántos recuerdan, y les voy a decir esta historia tan interesante en breve, cuántos recuerdan a Mardoqueo? ¿Recuerdan lo que hizo Amán? Amán quería ahorcar a Mardoqueo. Tal fue así que preparó la horca para deshacerse de él, ¿no? Hizo un plan ahí, un plan maestro, para que el hombre cayera en la trampa y fuera colgado, ¿no? ¿Y saben en qué paró la cosa? Fue Amán quien resultó colgado en su propia horca. Dios cuida de los justos. Dios los protege. Aunque a veces tenemos que sufrir un tiempito y ser sacudidos, ¿no? Pero Dios nos cuida y nos protege. Dios sabe cómo hacer
que las mismas malicias de los hombres promuevan el beneficio de aquellos contra quienes se dirigen su crueldad. Dice la palabra, el camino de los impíos trastorna. Así que, hermano, no se frustre. No se frustre por la maldad de los hombres. No se frustre por alguna situación por la que usted tiene que pasar, aunque sea unos años. No se frustre. Ponga toda su confianza en el Señor. Enfóquese en ser agradecido a Dios, en alabar al Señor, en adorar al Señor. Y Él pondrá todo en su lugar. Y claro, para terminar, hermano, Él es el eterno Dios. Por esto que todo cuenta. Él es el eterno. Y dice la palabra de Dios en el versículo 10 del Salmo 146, reinará Jehová para siempre, para siempre. Tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya, aleluya. Hermanos, si queremos alabar al Señor con toda nuestra alma, tenemos que apoyarnos verdaderamente en el sacrificio expiatorio de Jesucristo, en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Dios lo hizo para transformarnos y hacernos hijos de Él y tener parte con Él en su reino. Pero además de esto, debemos de entender que Dios en esa alabanza se mueve para que deseemos servirle. No podemos venir a la iglesia y cantar y alabar y más nada, se acabó todo. Si es verdadero, nuestro deseo es servir al Señor. La alabanza que es verdadera produce esto en el corazón, o ya está en el corazón del hombre que alaba, el querer servir y honrar al Señor de todo corazón. Así que simplemente les digo, hermanos, que sea nuestro deseo, el deseo del salmista, alabar con nuestra alma a nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga, hermanos.